Muchas gracias, buenos días, bendiciones a todos, Dios les bendiga y esperemos que esta corta meditación sea de edificación y bendición para todos. Hoy quiero compartir un poco algunas cositas que, digamos, he estado analizando acerca de la palabra, que nos ayudan a comprender más el tema de lo que es nuestro mensaje. Y básicamente, eh, el, el texto que hemos leído, o que yo he leído como parte de mi versículo, nos da el inicio para el tema. Dice Romanos capítulo 14, 23, pero el que duda si come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjese que aquí nos está diciendo claramente que el pecado proviene de la incredulidad. Como hemos leído, ¿no? Como dice el texto, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Algunos, claro, este es un tema que se debate mucho en la iglesia adventista, en la corporación actualmente, debido a la apostasía omega, han surgido diversos conceptos para justificar, ¿no?, las teorías que hoy se manejan. Y por ejemplo, además de este texto de Romanos 14, 23, se tiene el texto de Santiago 4, 17, donde dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y se presenta como que son definiciones alternativas de pecado, contrario a lo que se asegura, y el testimonio también asegura, o sea, asegura la palabra de Dios y asegura el testimonio, de que la única definición de pecado es la que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este viene a ser la única definición de pecado, porque obviamente el texto dice el pecado es transgresión de la ley. El texto de Santiago no dice, sino que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces aquí está diciendo justamente que el pecado es hacer. El pecado consiste en hacer. Santiago 4:17 dice que el pecado consiste en hacer. ¿En qué? En sabiendo hacer lo bueno, no hace lo bueno, sino que hace lo malo. Y evidentemente la definición de lo que es bueno está en la ley. Por eso es que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, sino transgredir lo bueno, transgredir el actuar bien, y eso es otra cosa que transgredir la ley. Y lo mismo en Romanos, que mencioné al principio, también encontramos que se usa como si fuese otra definición de pecado, cuando no lo es, porque dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que nos dice el texto es que el origen, por así decirlo, o la forma en la que se manifiesta el pecado, o la forma en la que caemos en el pecado. ¿Cómo caemos en el pecado? Cuando no tenemos fe. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo que la falta de fe sea otra definición de pecado. No, está diciendo básicamente lo que encontramos en otros textos bíblicos, ¿no?, en otras historias bíblicas. Por ejemplo, hemos mencionado muchas veces, y vamos a recordarlo porque es un texto muy clave en todo esto. En el libro de Génesis, capítulo 3, el primer pecado en la tierra, justamente nos ilustra esto, nos define claramente esto. En Génesis capítulo 3 dice, versículo 1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que de él comiereis ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses,
sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí en estos primeros 5 versículos encontramos una controversia de palabra. Entre la palabra de Dios, lo que Dios había dicho a la mujer, que está en el versículo 3, ¿no? Lo que Dios le había dicho a la mujer, no comerás de él, ni le tocaréis porque no muráis. Eso es lo que Dios había dicho, su palabra. Y luego estaba la otra contraparte, que sería la palabra de la serpiente, que está en el versículo 4 y 5. No moriréis, sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea, le está planteando, no morirás, número 1. Número 2, puede ser una diosa. Es decir, puede ser un tercer Dios, además de el Padre y el Hijo, porque Adán y Eva conocían al Padre y conocían al Hijo. Y eso es lo que ellos conocían. A Dios, el Padre, y al Hijo de Dios, que fue quien los creó. Entonces, que también es Dios por ser Hijo de Dios. Cuando la serpiente le dice que pueden ser como dioses, entonces le está diciendo que Eva podría ser la tercera diosa y Adán también, inclusive el cuarto dios. Eso es lo que está diciendo. Le está diciendo que podía ser parte de la deidad. Eso es el planteamiento, o es la palabra de la serpiente, es lo que la serpiente dijo. Entonces, aquí está la controversia. Ahora, en el versículo 6 se muestra lo que ocurre. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sí? Entonces, esta primera parte del versículo 6, ¿qué nos muestra? Que la mujer pasó de creer, de haber creído a Dios, y entonces ya no cree en Dios, dejó de creer en Dios, dejó de creer en la palabra de Dios, porque ella es la que refiere la palabra de Dios. Ella es la que menciona lo que Dios había dicho. Y lo menciona como creyéndolo, ¿no? Entonces ella deja de creer en lo que Dios había dicho, deja de creer en la palabra de Dios, y cree en la palabra de la serpiente que le dijo que no moriría y que sería parte de la deidad. Ella cree en la palabra de la serpiente. Entonces, su fe pasa de Dios a la criatura. Y al pasar su fe pasar de la palabra de Dios a la palabra de la criatura, entonces el versículo 6 nos muestra el cambio que ocurrió en la mente de la mujer. Vio la mujer que el árbol era bueno. O sea, antes veía que el árbol era malo, ahora lo ve bueno. Ve que el árbol es agradable a sus ojos y árbol codiciable. Entonces aquí vemos cómo entra el pecado. O sea, el pecado entró, ¿por qué? Justamente como lo dice Romanos 14. Dejó la fe en Dios, en la palabra de Dios, cree en la palabra de la criatura, ocurre un cambio de visión. Vio que ahora lo que era malo, ahora lo ve bueno. Noten eso, porque eso inclusive lo menciona la Escritura en otros textos más adelante. A nivel profético dice, llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero ¿por qué llegarían a ese punto? Bueno, porque como Eva dejarían de creer en la palabra de Dios y creerían a la palabra de la criatura. Cambio de visión. Y luego, árbol codiciable, o sea, ya entra la codicia, o sea, ya entra el pecado no visible a los ojos, pero sí el acto de pecado entra en la mente, codició. Y luego vino la manifestación externa del pecado cuando dice, y tomó de su fruto, o sea, pecó. Y comió y dio a su marido. Ahora se convirtió también en una, tentadora. Tentó. La serpiente no habló con Adán. La serpiente no convenció a Adán a pecar. Fue la mujer. Y el resultado, bueno, ya lo sabemos, fueron sus ojos abiertos y, bueno, ahí viene entonces todo el descalabro, ¿no? Ahora, aquí lo vemos. Esto es Romanos 14. Esto es lo que hemos leído en Romanos 14. La fe deja de estar en Dios. La fe deja de estar en Dios y comienza a estar en la palabra de la criatura. Y ahí es donde viene entonces el resultado, el pecado. Y bueno, es lo que hemos leído. ¿Significa que esto define lo que es pecado? No, esto no define lo que es pecado. Esto lo que explica es el proceso, cómo caemos en el pecado. El proceso cómo cayó Eva en el pecado.
y cómo caemos nosotros. Fíjense, aquí les quiero compartir una cita de el libro El deseado de toda la gente. El capítulo 13, la victoria, en la página electrónica, en la página 100, el párrafo 5, y está hablando justamente de la tentación de Cristo en el desierto. Y dice lo siguiente. Esto creo que lo comenta, sí, después que el diablo lleva a Jesucristo a la parte más alta del templo y le dice, échate abajo. Entonces ella comenta en relación a ese momento esto. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. Repito, el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. Y entonces dice esta frase, que yo la tengo aquí subrayada en amarillo porque es importantísima, es clave. Dice, la voluntad debe consentir, número 1. Y la fe, abandonar su confianza en Cristo, antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Entonces, noten este punto. La voluntad debe consentir. ¿Debemos consentir en qué? En lo que el diablo nos está proponiendo. Porque es una propuesta. El pecado lo precede una propuesta. Le dijo, el primero lo llevó a una condición, lo puso en una situación. Lo llevó a un monte, lo llevó a la parte alta del templo. Y después que lo puso en esa condición, le hizo la propuesta, échate abajo. Y inclusive usó la escritura pervertidamente para hacerlo caer. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Aún en ese momento Jesús no había pecado. Jesús no ha pecado. Y el diablo quiere que peque. Entonces, no lo podía obligar, no podía lanzarlo abajo. Él le propuso, échate de abajo. Entonces, aquí dice, la voluntad debe consentir, número 1, y número 2, la fe, abandonar su confianza en Cristo, antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con Eva? Lo mismo. Eva, su fe abandonó la palabra de la confianza en Dios, en Cristo, en la palabra de Dios. Creyó en la palabra de la serpiente, o sea, su confianza se trasladó de Cristo a la serpiente y consintió su voluntad. ¿Cuándo consintió? Cuando codició. Y entonces extendió su brazo y tomó. Esos son los dos elementos que está aquí mencionado en la cita, mencionado en esta historia. Entonces es lo que dice Romanos. Cuando Romanos dice, el que duda si come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todo aquello que no proviene de fe, obviamente, viene de incredulidad y obviamente entonces se convierte en pecado. Entonces, ¿qué es lo que significa o cómo entendemos esto y cómo aplicamos esto? Bueno, es importante que nosotros tengamos fe y mantengamos la fe. Inclusive, fíjense algo interesante que les voy a compartir aquí. Espero, sí, todavía tenemos un poquito de tiempo. En el libro de Génesis, acompáñenme rápidamente al libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el mismo Génesis, pero en el capítulo 15, aparece la historia de Abraham, que Pablo mismo toma como ejemplo de la justificación por la fe. Y dice lo siguiente, versículo 1 al 3, después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Noten esto, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, o sea, le llegó la palabra. Ese es el énfasis del versículo 1. El contenido, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón sobremanera grande. El contexto, Abraham acababa de liberar a Lot, su sobrino, había hecho una guerra contra 5 reyes cananeos, se había puesto pues el nombre de Abraham como en fama, pero ya como decimos, este es un enemigo y vamos a ver cómo lo vencemos en un futuro. Entonces Abraham evidentemente se ganó 5 naciones enemigas por salvar a su sobrino y estaba pues su angustia por eso. Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Entonces, versículo 2 dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. El versículo 3 dijo más a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que mi heredero es uno nacido en mi casa. Entonces, ahí está la situación, el problema, la angustia.
Versículo 4. Miren lo que dice. Y luego la palabra de Jehová fue a él. O sea, volvió la palabra de Jehová. Pero en este caso, a resolverle su otro problema. Porque ya en la primera palabra era para darle tranquilidad en cuanto a su angustia con las naciones enemigas. Pero todavía quedaba una angustia en la mente de Abraham. Era, bueno, ¿quién va a ser mi heredero cuando yo muera? ¿A quién le voy a dejar todo esto que tengo? Entonces la palabra de Jehová volvió, versículo 4, y le dijo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Versículo 5, y sacóle fuera y le dijo, o sea, la palabra sigue haciendo el énfasis que Dios está hablando en la palabra de Dios. Mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Entonces, en el versículo 6 dice, y creyó a Jehová. ¿Ve? La fe. Creyó a Jehová. O sea, creyó la palabra que Jehová le dijo. Y dice, y se lo contó por justicia. Entonces esto es interesante porque esto nos presenta las dos ecuaciones, por así decirlo. Las dos ecuaciones. La ecuación del pecado, que está en Romanos 14, que la vimos en la historia de Eva, es cuando hay incredulidad, la incredulidad engendra el pecado. Cuando la fe abandona a Cristo y la voluntad consciente, viene el pecado. Pero si, por el contrario, yo creo a Jehová, entonces viene la justicia. Viene la justicia. Se lo contó por justicia. Y esto es lo que es el fundamento que saca Pablo en Romanos capítulo 4 de la justificación por la fe. Dice que la justificación es por la fe y no por las obras. Y cita este versículo, que creyó a Jehová y se le contó por justicia. O sea, cuando está hablando de que creyó, está hablando de creer la palabra de Dios. O sea, cuando yo creo lo que la palabra de Dios dice, Dios me manda su palabra, la palabra de Jehová viene a nosotros y nos dice tal o cual cosa. Y yo creo, se nos cuenta por justicia. Cuando yo no creo, entonces automáticamente, ¿cuál es el resultado de la incredulidad? El pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todo lo que no se hace creyendo a la palabra de Dios, todo lo que se hace no creyendo a la palabra de Dios, es pecado. Y por contrario, todo lo que se hace creyendo a Jehová es justicia. Entonces, eso es clave y muy importante en nuestro mensaje, porque es la esencia del mensaje de la justificación por la fe. Y a su vez nos hace, en el sentido práctico, darnos cuenta cuán importante es que no solo tengamos fe, sino que mantengamos la fe. En el momento que nuestra fe flaquee, como leímos en la cita, ¿no?, que complementa los versículos que hemos leído, las dos historias que hemos leído, tanto la historia de Eva como la de Abraham, en ambas está lo mismo, la misma idea. Y esto complementa. Repito la cita para que no la olvidemos, decía a toda la gente, capítulo 13, página 100, párrafo 5. El tentador no puede obligarnos a hacer lo malo, no puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Entonces, la fe abandonada nos lleva al pecado, que es lo que dice Romanos 14. Lo que no proviene de fe es pecado. Pero la fe aceptada y crecida y fortalecida, como en el caso de Abraham, en lugar de que nos lleve al pecado, nos da la justicia. La justicia de Cristo nos hace justos, y siendo justos, entonces, indudablemente, hacemos justicia. La fe abandonada nos hace injustos, y siendo injustos pecamos. La fe aceptada y mantenida nos hace justos, y siendo justos obedecemos. ¿Dónde tenemos entonces nosotros que enfocarnos? En la fe. Y evidentemente no hay duda que la fe a la que se refiere todo esto es a la fe en la palabra de Dios, como lo dice Romanos 10, 17, y con este versículo terminamos. Romanos 10, 17 dice lo siguiente. Busco el texto aquí, 10, 17.
Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no permitamos que nada ni nadie, ni nosotros mismos siquiera, ni las circunstancias nos induzcan a que abandonemos la fe, a que abandonemos la palabra, a que dejemos de creer en lo que está escrito. Día tras día vemos no solamente noticias del mundo, sino reacciones de personas que contradicen el mensaje, y en su afán fanático de contradecir lo que creían nuestros pioneros, lo que dice la Escritura, lo que creían los apóstoles, nuestros pioneros, y hoy día nosotros, en ese afán llegan a decir o a dudar y a no creer en lo que está escrito en la palabra. Su fe los ha abandonado porque los ha dominado el fanatismo, porque están bajo, como dice aquí, bajo el poder de Satanás, que los está dominando y muchas veces ni se dan cuenta. No caigamos nosotros en ello, no dudemos nosotros, ni en relación con la doctrina, ni en relación con nada, porque la Biblia nos ha sido dada para que nos dé la fe y mantengamos la fe, y la fe sea la que nos justifique y la que nos salva. Así que bueno, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día y mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Que Dios les bendiga.